De verdad, señores, qué honor, qué placer para mí esta jovencita frente a tantos periodistas que hay aquí. Ahorita ustedes me dan el feedback, me cuentan qué tal, pero es un verdadero honor para mí contar con la presencia de ustedes en este panel de liderazgo político. Gracias especiales a Juan Ariel, señores, que vino desde Boston a hablar con ustedes. Y Omar, que ya hemos compartido muchísimo también, nos hemos visto en la calle en campaña, en escenarios más fabulosos como este. Bienvenido. Me gusta esta selección que hicimos porque es un liderazgo, ni siquiera voy a decir en ascenso porque ya están ascendidos, pero son jóvenes que han demostrado la capacidad que tiene la juventud de brillar, de destacarse, pero sobre todo de hacerlo bien, de hacer un servicio a la sociedad verdaderamente genuino, desde ese deseo de aportar a la sociedad como lo han venido haciendo hasta ahora. Y quiero comenzar con Omar, que está ready con ese micrófono ahí. Cuando no eres Omar el senador, sino Omar Fernández, ¿quién es esa persona detrás cuando llega a su casa que espero que sea que llegue y ya está tranquilo, que apaga las luces? ¿Quién es Omar Fernández? Bueno, Jennifer, primero muchísimas gracias por la invitación. Te felicito, esto está bellísimo. La verdad que mira cuánta gente te apoya, así que enhorabuena. Yo le caigo bien a mucha gente. Sí, sí. Enhorabuena, verdad, te felicito. Y a mi querido, puede ser tío mío, no le gusta que yo lo diga, pero mi hermano Pedro Jiménez también, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, digamos, Omar, el que llega a la casa luego del trabajo, no es muy diferente al que se ve. La verdad es que yo trato de aprovechar mi tiempo en la casa. No es tan fácil ya desconectarme del trabajo porque yo lamentablemente llevo mucho de la oficina a la sala de la casa también, y no solo a la casa, a la sala, a la habitación, a la cama y durmiendo. Hablo con la almohada y le cuento mis problemas también, tú sabes. Pero digamos que obviamente hay una vida más allá de la política, y por supuesto que yo intento ya cuando estoy en la casa o sacar tiempo para la lectura o para avanzar alguna serie, si tengo algún chance de avanzar alguna serie que esté viendo o película. O yo tengo una novia, debo decirlo. Ay, mujeres, lo siento en el alma. Claro. Tengo mi novia, ella se llama Alexia, y entonces Alexia usualmente, bueno, pues pasa tiempo conmigo, ¿verdad? Y me acompaña y me hace mi cenita y cosas. ¿No se queja entonces, ella de la agenda apretada? No, debo decirte que ella se ha adaptado bastante bien. Esa es la tuya. Ella es muy comprensiva. Ella comprende la etapa que estoy viviendo en este momento, me apoya bastante, pero lo propio mis amigos, mis padres también, o sea que, qué sé yo, trato de dividir mi tiempo cuando estoy en la casa y bueno, los fines de semana. Por ejemplo, el fin de semana pasado estuve en Jarabacoa. Jarabacoa es la tierra de mi familia materna. Wow. De hecho, mis primos, mis tíos, mi abuela, todos viven allá, solo mi madre vive en Santo Domingo, y cada vez que tengo chance, pues les doy la vuelta por allá y paso un rato, así que entre Jarabacoa o la playa o con los amigos. Anoche estuve en el cine, saqué a la señora a pasear un rato, fui un clavo la película, malísima, no se la recomiendo para nada. Una como de mago, pero por aquello era un clavo de verdad. Yo tenía tiempo que no ver una película tan mala. Pero bueno, por lo menos saco tiempo para compartir con mi gente, así que no es mucho más que lo que se ve, muy tranquilo la verdad. Y Juan Ariel, ¿quién es ese político académico, brillante, ese economista? Tú tienes un cerebro como tan privilegiado que debe ser estresante. ¿Cómo es esa vida personal? ¿Cómo que es más tranquilo, me parece, ya ahora? No, yo creo que aquí la vida va como más rápido. Mira, Jennifer, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Feliz de tener una excusa para venir aquí a la República Dominicana, soltar un poco el frío de Boston. Ay, sí. Y venir aquí. Y además te agradezco mucho por invitarme a un panel donde no voy a hablar de economía. Porque a mí me invitan a un panel y digo yo, vamos a hablar de reforma, de tipo de cambio de deuda.
Dependiendo del tema que esté del momento. Tranquilo. Entonces tú me escribes y me dices, mira, que un panego, yo soy el tipo de cambio. Eso es para saber si va a llegar a 70. Pero mira, no, te cuento. De verdad que cuando no estoy en uno de los eventos, por decirlo así, públicos, digamos que estoy en un aula de clases, que estoy en una conferencia o que estoy en una actividad política, pues la verdad es que es simplemente un ser humano. Un ser humano que hace de todo. Un ser humano que ve La Casa de Alofoque. ¿Qué? Claro, claro. Sí, déjeme decirle. Ahí sí hay que verlo. Eso hay que verlo porque mire, cuando a uno le están... déjeme decirle por qué. Cuando a uno le están haciendo bullying de que el dólar está bajando y yo dije que iba a subir, hay que desestresarse de alguna forma. Y uno rompiéndose la cabeza, pero ¿por qué? La tasa de interés está subiendo en Estados Unidos, no debe bajar. Mírate tu casa de Alofoque, tu mansión de Luis, ni cógelo suave. Pero muchas otras cosas. Siempre me gusta un buen libro, por supuesto, de temas no relacionados a economía o no relacionados a política y sobre todo compartir con los amigos. No soy, y cuando estoy aquí, no soy de ir a restaurantes, no soy de ir a cafés. ¿Cómo te desahogas? En casa de un amigo o de una amiga, muertos de la risa, haciéndonos bullying uno a otro. Yo soy experto en autobullying. Qué sano. Me los hago todos. Entonces, así, como que compartiendo y disfrutando de las cosas pequeñas y sencillas de la vida, que es lo que de verdad, en última instancia, llena al humano detrás de la persona pública. Wow, qué chévere, qué humilde. Omar, tú eres una persona que tiene los ojos de todo el país encima. Tú lo sabes que sí. Cargas con un legado, con un apellido que has sabido llevar con la frente en alto. Y cargas con tomas de decisiones difíciles cada día. ¿Cómo tú haces para que tantas opiniones que interfieren, que llegan, no te desvíen de tu propio criterio, de tu visión, de tu deseo de servir al país? Bueno, no es fácil. Yo sé. No es fácil porque en realidad, digamos que a mí me gusta escuchar la opinión del otro. Uno toma y deja, por supuesto. No todas son bien intencionadas. Yo sé que hay gente que me quiere y me aprecia y quiere de verdad lo mejor para mí. Y otras personas que me dan una opinión según sus propios intereses. Y hay que saber, digamos, distinguir bien entre una cosa y otra. Y también en este camino, gente que tú pensabas que a lo mejor te quería o te apreciaba o quiere lo mejor para ti, te da una opinión que tú dices, no, pero evidentemente no, qué sé yo, está pensando con un sesgo o con intenciones que no son, que no las compartimos, digamos. Y en medio de todo eso, yo creo que hay que buscar mucho de Dios, sinceramente. Y yo aprendí a dar muchas rodillas. Mi mamá me enseñó a dar muchas rodillas. Y yo siento que el mensaje como que le llega más directo a Dios cuando uno se pone de rodillas. Es verdad, porque yo a veces converso con personas, yo sé que Juan Ariel también tiene una profunda fe en Dios, sí. Hay personas que oran acostado en la cama o que oran, no sé, comiendo, lo que sea. Y yo siento que no llega igual el mensaje. Yo siento que tengo que ponerme de rodillas. Sí, y la verdad es que yo converso mucho con Dios y yo trato de ponerle todos mis planes y mis pasos y que se haga su voluntad. O sea, incluso yo tenía por costumbre nunca pedirle nada a Dios. Yo siempre le decía que se haga tu voluntad, lo que tú entiendas que me convenga. Pero un día, un padre, amigo, le pregunté, padre, ¿y es correcto, o sea, pedirle, solicitarle a Dios? Yo siempre como que le digo lo que tú entiendas. Y él me dijo que sí, que a Dios se le puede pedir. Y ahí arrancaste. Bueno, yo pido, pero siempre le digo, si tú entiendes que me conviene, si no, no hay problema. Y al final yo creo que todo eso me ayuda a tomar buenas decisiones. Uno escucha muchas opiniones en el día, opiniones o que te la dan de manera personal o las redes sociales que la gente te regala en el comentario lo que cree, ¿verdad? ¿Cómo tú lidias con los comentarios negativos que son muchos en personalidades como tú? ¿Cómo tú lidias con eso? ¿Tú te sientas a leerlo? O sea, claro, no los leo porque el mismo algoritmo se encarga ya de que no los puedas ignorar. Pero a mí eso no me hace nada. De verdad que a mí los comentarios negativos, llega un momento en que ya tú tienes que lidiar con eso y se convierte en parte de tu oficio. Y sobre todo en la política donde los comentarios positivos, al menos en las redes sociales, no abundan tanto. Entonces... nada, tú sabes, yo esa parte siempre me tiene como sin cuidado, a menos que haya metido la pata, yo reconozco cuando lo hago
Y cuando he metido mi patica y veo que la gente reacciona, tú sabes, la verdad que eso ahí uno, tú sabes, uno se pone ahí medio qué cosa, pero nada, enderezar rápido, reconocer que somos humanos, cometemos errores y siempre intentar levantarme, ¿verdad?, de la caída y volver a dar lo mejor de mí en la próxima. Juan Ariel, yo necesito saber esto porque yo estoy loca por ir a Harvard. He ido de visita, pero por lo menos hice un cursito. ¿Cómo fue ese proceso de tú ser maestro en la universidad más importante del mundo? Aquí debo darle todo mérito y toda gloria a Dios. Y te voy a decir por qué, por muchas razones. Lo primero es que en un momento yo estaba en mi cuarto, en mi casa, y yo le decía, mira, Señor, quiero un cambio en mi vida, quiero algo distinto, quiero un reto que me ilusione. Y la verdad es que no sé ni qué pedirte, pero dame algo. O sea, y yo decía, ¿por qué le está? No, pero no. Lo que tú digas. Sí, pero era como que yo le quería pedir algo y no sabía qué pedirle. Digo yo me acuerdo que le dije, Señor, sorpréndeme. Ay. Dame una sorpresa. Mira, no, óyeme. Y una vez estoy yo en la Junta Central Electoral. Y ya tú sabes, teníamos como 6 horas discutiendo un comunicado y yo estaba desesperado ya. Obviamente, del aburrimiento, ya yo chequeé todos los periódicos de la bolita del mundo, todos los emails, y me llegó un email de un profesor que, sinceramente, yo vi, estimado Juan, dear Juan, y digo yo, obviamente, él no me va a escribir a mí, debe ser a un Juan importante en el mundo, déjame leerlo para decirle, no, profesor, usted le escribe a Juan Ariel, no a Juan Manuel Santos, que premio Nobel, no sé. Y lo leo con esa intención de, mira, déjame responderle, porque bueno, y veo yo que él dice, mira, Juan, se va a retirar este profesor. Hemos hablado los profesores acá y estamos pensando en ti. Y tú te dijiste, ¿cómo llegó mi nombre a esa No, yo decía, yo decía, mira, yo creo que no es a mí. Pero ¿y si es a mí? Y empiezo a escribirle, estimado profesor, qué alegría que después de 15 años te vuelve y me contacta. Como que le di mucha información de que era yo, no vaya a ser cosa que yo me entusiasmara y después me viniera a decir, ay, excúsame, no era a ti. Cuando me responde, y ya yo me doy cuenta que es a mí, digo yo, bueno, Señor, nos vamos con todo, tú eres que sabe. Y déjame decirte algo. Bueno, me preparé todo lo que tenía que enviar y eso. Y en un momento me mandan el listado de personas que estaban postulando para esa posición. De verdad, yo vi el currículum de ellos y dije, Juan, hasta aquí tú llegaste. Fue un honor haber participado, pero lo justo en la vida sería que otra persona lo gane. Porque no debería ser tú. Yo estaba compitiendo con gente, entre otras cosas, que manejó desde el FMI la respuesta global de COVID, la recomendación del FMI. Y dije, no, Juan, de verdad, sé sincero contigo mismo, ellos tienen más méritos que tú, entonces, dale gracias a Dios. Pues resulta que yo me voy con Dios, que si Dios me mandó para acá, algo Él quiere que yo aprenda, tirar la guayaba, aunque sea con... Entonces, ya para no hacer la historia larga, cuando me llama el rector y me dice, mira, Juan, te hemos seleccionado, yo no sé si yo iba a llorar, si yo iba a gritar. Yo dije, no tartamudeé. Yo que tenía mucho que no hablaba inglés. Entonces... Hello, yes, thank you. No, imagínate, yo, yes. Pero como que, termíname de decir, con todo esto te digo, a Dios toda la gloria. El Señor tuvo a bien enviarme hacia allá. Y cuando reflexiono, pues es un producto básicamente de 2 cosas. Uno, creo que un buen desempeño que tuve mientras fui estudiante. Y 2, de que los profesores que en este momento me recomendaron, que en su momento fueron mis profesores, pues vieronme un deseo por la excelencia, por hacer las cosas bien. Y dijeron, bueno, vamos a traerte dominicanos, aunque sea a que nos alegre la vida, que venga a bailar merengue o bachata, pero que venga a hacer algo para acá. Y desde el año 2023 estoy allá. ¡Wow! ¡Qué chévere! Aplaudan. ¿Qué han tenido que aprender o desaprender para no endurecer el corazón en un entorno donde se deshumaniza mucho el cargo? Mira, te agradezco la pregunta porque la verdad es que no es fácil, ¿eh? No es fácil. El entorno te empuja a ser duro. Sí, pero me pasan 2 cosas. Lo primero es que veo en mí el pecado que hay en mí contra Dios. O sea, si Dios que me amó, que dio la vida de su Hijo Jesucristo por mí, y aún así yo sabiéndolo peco,
quiere decir que por más bien que el otro nos haga, por más bien que el otro espere de nosotros, nuestra naturaleza humana, nuestra carne nos lleva a hacerle cosas malas. Entonces, de verdad que cuando veo y sé las campañas y los bots, todo eso lo sé, porque nada de eso... Pero aún así, uno siente como, mira, de verdad, si yo soy pecador, el otro también, expresamos el pecado de forma distinta. Eso es lo primero. Y lo segundo, y me pasa mucho, aprendí de Spinoza una frase que dice, los hombres no son ángeles, pero tampoco son demonios. Entonces, cuando veo en los demás un ataque, una crítica, una estrategia para... Siempre me pongo a pensar que esa otra persona igual lleva la imagen y la semejanza de Dios en sí. Y aunque nos distancien intereses y visiones, pues la verdad es que tengo que respetar esa imagen que Dios ha impregnado en esa persona, como también la puso en mí. Entonces es ver en el otro a un hijo de Dios y no un adversario mío. Eso sería lo principal. Con esto te digo que no importa los bots, no importa las críticas, no importa nada. Hay un ser humano detrás y por ese ser humano Dios mandó a su Hijo Jesucristo a dar la vida por él o por ella. Entonces, hay que actuar desde ese mandato que Dios nos manda, lo que Él nos manda hacer y cómo nos manda hacerlo. Eso se llama temor de Dios, señores. Bueno, repítame la pregunta, por favor. Escúcheme de nuevo, repítame la pregunta. A ver, mira, si algo he tenido yo que, digamos, aprender sobre la marcha, porque digamos que en esto uno no llega sabiéndoselas todas, pero te toca aprender y entender y adaptarte. Sería sin duda algo que he aprendido a trabajar con el tiempo es la tolerancia. Y la tolerancia en los distintos niveles y de las distintas formas que se manifiesta la tolerancia. O sea, tolerancia quizás en mi propio entorno y con mi equipo de trabajo, donde es normal que donde hay distintas cabezas, que aunque tenemos un mismo fin, quizás identificamos distintas vías para llegar a ese fin. O tolerancia con mi adversario, no enemigo, porque no creo que uno tiene enemigos ni en la vida, debería tener enemigos, ni mucho menos en el ejercicio de la política, porque no es personal, es político. Exacto. Pero te diría que la tolerancia, la prudencia, he identificado y me he dado cuenta en el ejercicio de la política que ser prudente nunca pasa de moda, todo lo contrario. Yo creo que ante las estridencias o ante la euforia, la locura, que la política saca lo más emocional de la gente, no siempre para bien. Yo creo que apostar a la prudencia, a la reflexión, a la introspección, a tú tragarte ese trago amarguísimo antes de tú disparar de una vez, tú sabes. Y yo he disparado más de una vez tú sabes, y luego lo he lamentado y luego me he arrepentido. Cada experiencia me ha mostrado y me ha enseñado más que la prudencia, la tolerancia, la paciencia, la comprensión, el ser menos colérico. Y hay cosas que vienen de fábrica contigo, porque la verdad es que uno trata de adiestrarse lo más que uno puede, pero tú eres tú y es como tú eres. Entonces, te diría que ejercitar eso no ha sido fácil, pero he entendido que te acerca más a los propósitos que te trazas si practicas esas cosas que no siempre vienen de fábrica, pero que son necesarias en un oficio tan complejo como lo es la política. ¿Hay alguna experiencia que recuerden, algún costo físico, emocional o familiar que han experimentado a lo largo de su carrera, que ustedes hubiesen querido quizás quedarse trancados en su casa, pero tenían que ir a enfrentar un público o unos colaboradores y seguir como que nada ha pasado? Di que todos los días. A ver, quizás te cuento. Sí, cuando entró el COVID, yo era ministro de Economía en ese momento y participaba en el gabinete de salud. Con lo cual, mientras todo el mundo estaba trancado en su casa, yo hasta iba al supermercado a verificar yo mismo si había escasez de algunos productos. Y para mí fue muy fuerte. Mi entorno familiar es muy peculiar porque es abuela, que hoy tiene 99 años, casi 100. ¡Wow! Tía y madre. Todas por encima de 70. Si me escucha mi tía, me mata. Pero esto no se está transmitiendo. Entonces,
Para mí era muy difícil porque cuando yo iba a visitarlas, en mi casa tenía una galería y yo me tenía que quedar afuera y hablar desde 4 kilómetros de distancia, vocearles casi para que me escucharan, pero yo sabía que si me arriesgaba a acercarme a ellas y le entraba el COVID, yo decía, mire, como entra el COVID aquí se lleva 2 de 3 mínimo, ¿eh? Ay, Dios. Entonces, ¿sabes? En momentos tan difíciles, no poder tener la cercanía con mi familia. Yo recuerdo en un momento que mi abuela se puso a llorar y se me iba a tirar encima y mi mamá y mi tía la tuvieron que agarrar. Y ella dijo, no me importa, yo quiero abrazar a mi muchacho. Para mí fue muy fuerte, pero yo también sabía que el país me necesitaba. ¿Sabes? Que cuando uno está en el frente de la batalla, uno tiene que sacrificarse a sí mismo. Entonces yo tener que separarme de mi familia por 4 meses, no poder darle un abrazo a mi abuela, yo verla llorar porque no podía abrazarme, yo, abuelita, quédate ahí, es por tu bien y por el mío. Pues eso fue sumamente difícil. Pero Dios da la fuerza. Y después de eso nos dimos mucho abrazo y todavía no lo damos. Qué bueno. A compensar esa vez. Bueno, a ver, en mi caso, si me voy al COVID también, igual que Juan Ariel, quizás es un contexto distinto. El de Juan Ariel, yo ahí participo ya como candidato a algo por primera vez en mi vida, candidato a diputado en ese momento. Imagínate que la principal actividad propia de una campaña electoral es tener roce con la gente, y eso era lo que tú menos podías hacer en ese momento en medio de un COVID. Entonces, es como desafiar lo desconocido, salir a la calle y poner en ansiedad extrema a tu propia familia que dice, Omar, mejor suelta la candidatura, pierde eso o no sé, o dónde firmas para bajarte, que le den la oportunidad a otros para que no te me muera en el camino, tú sabes. Y era como, ¿cómo tú desafiar todo eso, darle tranquilidad a tu familia, a tu gente y de alguna manera lograr posicionar el mensaje que teníamos que llevar a la gente para que votara finalmente por esta candidatura que le presentábamos? Yo te diría que yo, o sea, hoy que tengo más conciencia, reconozco la ansiedad y la preocupación que pudo haber causado en gente que yo sé que me aprecia y mi familia que me ama, por supuesto, que quizá le generó una situación de malestar. Y luego, por otro lado, otro tema no lo veo como un sacrificio como tal, pero siento que me ha retrasado un poco, y es que, por ejemplo, mis 3 mejores amigos están sentados allá atrás, que son Diego, Pedro y Juan Sebastián. Juan Sebastián tiene 2 hijas, casado hace rato. A Pedro le nace un hijo en 15 días. Wow. Y Diego, que era el último samurái, ya se comprometió. ¿Y Omar? Y yo todavía no me he comprometido. Entonces la verdad es que, digamos, parecería como que este oficio te retrasa algunas cosas que son primordiales en la vida, ¿verdad? El tiempo de Dios es perfecto. A cada quien le llega en el momento que tiene que llegarle. Pero yo, que soy un tipo que cree en la familia y quiero tener mis hijos, ya voy a cumplir 34 en 2 semanas. Que es mi último año de juventud, porque según la ley uno es joven hasta los 35 años. ¿Podemos llevar los 40? No, los 45, espérate. Y llega a los 50. Así que son conversaciones pendientes que tengo que tener conmigo mismo, tú sabes, y quizá la política ha llevado a uno a retrasarlo un poco, pero nada, tú sabes, yo creo que ha llegado el momento como de uno evaluar otras etapas de la vida que también hay que vivir. La humildad de ustedes es una cosa como increíble. Y en la primera respuesta de Juan Ariel me di cuenta de lo que voy a preguntar ahora, pero con todo lo que han logrado a corta edad, porque son jóvenes los dos y están en posiciones donde vemos gente de 60, 70, ¿han sentido en algún momento que ustedes no merecen estar ahí? ¿O que no están preparados? Mira, la experiencia más reciente y quizá la de mayor dimensión es la candidatura a la senaduría y posteriormente a ser senador. Si tú me preguntas a mí, ¿es preparado o no? Claro, me sentía que sí. O sea, entendí que era un reto para el que me sentía preparado. Una candidatura, la cosa más traumática del mundo fue aquello, pero sí me sentía listo para el desafío. Ahora, si me preguntas, ¿merecedor o no? Eso es muy subjetivo. Lo que sí, yo voy mirando para atrás pienso, wow, qué osado, qué atrevido, porque ningún joven de 31 años se presentaba candidato a senador jamás en la vida, tú sabes. Ni lo ven como presidente futuro, ¿eh? No, vamos a quedar en senador. Entonces, entonces, la verdad es que, o sea, mirando para atrás, digo, de verdad, qué atrevido un joven de 31 años
Hoy ya casi cumpliendo 34, pero cuando anuncié que iba como senador tenía 31. Y pienso en todas las locuras que hicimos en ese momento. O sea, aquel anuncio, que recuerdo que fue el primero que levanta la conversación, parado ahí, que uno que mira para la derecha, que sí para el ayuntamiento, que se mira para la izquierda, que sí era el Congreso, y después... Entonces, ustedes conocen el juego que se llama el ahorcado, creo que le decían, que tú ibas completando la letra, iba. Entonces tú te das cuenta que la palabra senador y la palabra alcalde tienen la misma cantidad de letras. Y que la tercera letra, la A. Entonces tú eliminabas todas las otras y es como que, llénala. Y claro, la lleno, puede ser cualquiera de las dos, tú sabes. Y eso generaba una conversación. Y luego anunciar, vamos a esto, en oposición, con poca o ninguna probabilidad de ganarla. En situaciones muy adversas, contra un candidato muy experimentado, contra todo un gobierno. Yo te digo, si había alguien más merecedor que yo, es muy probable. Pero también creo, y esto quizá como especie de, no sé, de exhortación, porque cada quien tiene sus desafíos, sus propias metas en la vida hay que atreverse, hay que jugársela. O sea, no siempre te saldrá bien, pero yo prefiero el haberlo intentado, fajarme para lograrlo, y aún si no se dio porque no fue la voluntad de Dios, no quedarme con la cuestionante de what if. Cónchale, ¿y si lo hubiera hecho? Y tú sentado ¿Y por qué ahí? perdí esta oportunidad? A lo mejor no había otra más adelante. Y por eso yo creo que la vida hay que embrace, ¿verdad? Tú tienes que abrazarla, tienes que entender el momento, tienes que tener buen olfato, tienes que hacerte acompañada de la gente correcta que también comparta tu visión. Y ahí de verdad que debo decir que si hoy políticamente soy lo que soy, se lo debo de verdad a gente como Juan Ariel, que se entregó conmigo en mi campaña, a gente como Pedro Jiménez, que está sentado ahí, que se entregó a toda mi campaña, y mucha gente que está sentada aquí. La verdad que Gilbert, o sea, un montón de Cristian, todo el mundo aquí, la verdad que dio mucho por esto y creyó en lo que estábamos construyendo. Y tú también. Así que gracias, señores. Quizá no tuve el chance en el camino de ella, pero hoy le doy las gracias oficialmente a todos por haberme apoyado, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Algún desahogo final que quieran decirle al país? ¿O a tus estudiantes? A ver, sí, sobre todo al país. Ya es hora de cambiar la mentalidad. De hecho, he estado escribiendo sobre eso, sobre el necesario cambio de mentalidad. Uno muchas veces tiene que darse cuenta cuando en cualquier etapa, ya sea desde la vida personal hasta una organización, un país, hacer más de lo mismo, aunque uno lo haga un poquito mejor, ya no es suficiente. Ya hay que cerrar etapas y abrir otras. La adultez no es una adolescencia experimentada. Es una etapa completamente distinta de la vida. En República Dominicana necesitamos hacer un cambio de mentalidad. Un cambio en la cultura política, un cambio en la estrategia de desarrollo y un cambio en la manera en la que cada uno de nosotros ejerce ese metro de influencia que tiene. Yo te voy a decir algo. En un momento yo estaba en el gobierno, había una consultora chilena, Violeta Arancibia, muy amiga mía, que nos estaba ayudando con los temas de educación. Recuerdo que ella vino un momento, la invitó a almorzar, y, mira, Juan, ¿cómo va la cosa? Le cuento, y dice, párate ahí, te toca echar un boche. A mí, ¿pero por qué? O sea, yo llegué temprano, voy a pagar la cuenta, ¿qué es lo que está pasando? Y me dice, ya no quiero más que ese sea un tema entre nosotros. Terminen de arreglarlo en el gobierno. Entiendan que ya es República Dominicana. ¿Cómo es que le llaman a usted de un colmado? Ya República Dominicana no es un colmado, es un supermercado. Ya ustedes tienen que evolucionar. Y ese problema del sistema educativo, la verdad es que da pena y vergüenza que todavía un país tan avanzado como República Dominicana ustedes todavía lo tengan. Y en parte está sobre tus hombros hacerlo. Así que cuando yo vuelva, ese no sea un tema de conversación, porque ella está en camino a superarlo. Y yo, ay, Dios mío, ella sabrá que yo no soy el ministro de Educación, porque yo me sentía tan interpelado. Entonces, de verdad, cuando uno mira lo que hemos construido como país, no es para tener el sistema educativo que saca peores notas en las pruebas PISA de todo el mundo. En mi caso, que me toca estar en las aulas aquí y fuera del país, yo les puedo decir, yo he dado clase 10 años aquí de economía, he dado casi todas las materias. Mis estudiantes dominicanos no tienen nada que envidiarle a mis estudiantes de Harvard. Nada, Nada.
solo que hay una red de apoyo que tienen fuera que no tienen aquí. Dígase que hay un sistema educativo que aquí no les permite dar la mejor versión de sí mismos que ellos pueden dar. Y a mí me parece tremendamente injusto. Entonces yo sí quiero, y miren que ya estoy casi desahogo porque ahora estoy con el lenguaje no verbal, sí tenemos que decirnos como sociedad, hay cosas que ya no sigo tolerando. Y la verdad, y que esto no suene a ser oposición, dejémonos de excusas. Ni el pasado, ni fuera del país, ni sabotaje, ni nada. Aquí que cada quien dé la mejor versión de sí mismo. Y que cuando no la dé, que nos saquen del medio, empezando por mí. Entonces yo creo que ya quizás el primer cambio de mentalidad tiene que venir de las personas, de todos nosotros. Es decir, no tolero más excusas. O lo hacen bien o salgo de ustedes. Eso yo quisiera hacer ese desahogo. Y me excusan. Muy importante desahogo. Bueno, Dele, senador. Si me tengo que desahogar también, te diría, la verdad, honestamente me gustaría ver a más personas abrazando más causas. No sé, digamos, hay una causa por la que estoy luchando en este momento en el Congreso Nacional, y es la indexa, como manda el Código Tributario, es una ley, el que se indexen los salarios de los trabajadores que pagan impuestos sobre la renta, digamos, el monto exento. Hay una ley que manda a que todos los años se indexe el salario que paga impuestos sobre la renta, y tenemos ya unos años que no se cumple con ello. Es una causa que he decidido abrazar en defensa de los trabajadores dominicanos. Y lo cierto es que, si bien es una causa que, gracias a Dios, y luego de un gran trabajo que hemos puesto en marcha, la gente tiene ya mayor conciencia de que eso existe, de que eso lo manda una ley, de que tiene que hacerlo todos los años, de que el presupuesto manda a suspenderlo temporalmente hasta el próximo presupuesto. Lo que pasa es que si cada año se hace, pues parecería que es, sí, digamos, intencional. Correcto. Termina, y la verdad es que me siento muy satisfecho de ver cómo la gente lo ha comprendido, ha entendido la necesidad y se están al menos manifestando en redes sociales. Luego ya veremos si la gente logra abrazar esta causa con más fuerza y que se logren otras cosas de cara a los próximos 21 días, que es cuando se va a aprobar el presupuesto finalmente en el Congreso. Pero cuando tenemos lo contrario, indiferencia, creo que la indiferencia es la primera barrera del desarrollo. Cuando a la gente no le importa y no le pone atención a nada y no se manifiesta y no alza su voz, es cuando te meten un golazo y no te queda de otra que aceptarlo. Claro. Y por eso yo invito a la gente que no sea indiferente, que abrace causas, y al que vaya a la política, que no vaya detrás de cargos, que vaya abrazando causas. Y la causa te lleva al cargo finalmente. Y te diría que concomitantemente con eso, hay un concepto que yo leí en un libro, se llama La Encrucijada Mundial, de Pedro Baños. Ya me lo recomendaron. Ah, sí, ¿te lo si recomendaron? tú sabes. Ah, bueno. El libro es súper denso, es una lectura bien densa. Son Biblias las de Pedro. Pero él habla, por ejemplo, de este concepto de la felicidad absoluta y de lo poco recomendable que es. ¿Quién no quiere ser feliz todo el tiempo? O sea, la felicidad es bellísima, todo el mundo quiere sentirse feliz. Pero él habla allí de que el estar absolutamente feliz todo el tiempo no es recomendable, porque cuando tú todo el tiempo estás feliz, pierdes motivación de hacer otra cosa, estás satisfecho. Y él dice, hace falta que tengas un poco de tensión en la vida, de que tengas un poco de estrés, de que tengas un poco de ansiedad y que tengas ganas de tú seguir avanzando, que tengas nuevos retos. Y por eso yo animo a la gente a que, si bien es bueno que estemos felices todo el tiempo y trabajemos para la felicidad, el que siempre tengamos un propósito, una causa que nos mantenga vivos y que nos mantenga siempre en el terreno de batalla, ¿verdad? La primera línea de batalla. Y por eso yo invito a la gente a que abrace. Ustedes aquí, sé que hay muchos comunicadores, periodistas, gente que se dedica a profesionales, pero todo el mundo aquí creo que puede entender bien la causa por la cual estamos luchando en este momento, que es la indexación de los salarios. Y yo creo y les invito de verdad que esta y otras, también una causa que me gusta mucho, los animales, que también lo he defendido mucho en el Congreso, o la que le guste. Yo creo importante tener esa motivación, eso que te pare de la cama todos los días y te ayude a tú construir entre todos, con distintas causas, el país que todos estamos visualizando. Así que mi desahogo es ese, que no seamos indiferentes y que abracemos causas. Buenísimo. Tú sabes que me recordaste un concepto que leí en un libro de economía cuando estaba haciendo mi maestría de políticas públicas, que hablaba de la felicidad y asociado al bienestar de la nación, de cada individuo. Y se preguntaba, ¿cómo medimos ese bienestar?
qué es verdaderamente trabajar por el bienestar de una nación. Economista, dígame algo ahí sobre eso. Claro, a ver, se ha hecho muchas cosas. Está el índice global de felicidad. Países como Bután ya no miden el Producto Interno Bruto, sino miden ese índice. Me imagino que te refieres a toda la lucha de Amartya Sen en decir no todo es económico. No podemos medir el bienestar de un país solamente por el ingreso per cápita, Exacto. sino que hay muchas otras cosas, como dice el anuncio de Mastercard, que el dinero no puede comprar. Y esas cosas relacionadas a la libertad política, a la libertad personal, a la seguridad, poder salir a las calles y que no tengamos miedo de sacar el celular porque nos lo van a quitar. Todas esas cosas el dinero no la puede comprar. Entonces, ciertamente nosotros tenemos que aspirar, y miren que ahí vuelvo a conectarlo con antes, no quedarnos con el país está creciendo, porque además de crecer necesitamos muchas otras cosas. Cambiar de mentalidad de no solamente está en un buen desempeño económico, cuando lo tenemos, ya no se da por sentado, sino que además tengamos servicios públicos de calidad. Empezando por ahí. Servicio público de calidad, de que nosotros podamos ir a un hospital y tengamos un trato adecuado, que los medicamentos de alto costo se le puedan entregar a las personas. Tengo amigos que tienen que estar yendo a Estados Unidos ahora a buscar su medicamento de alto costo, cuando antes se lo entregaban en el Hospital Villini todos los meses. Entonces son todas esas cosas que nosotros tenemos que aspirar como sociedad a que no nos den por dádiva lo que nos corresponde por derecho. Yo siempre le decía a las personas, cuando yo estaba en el gobierno y hacía algo, ay, gracias, usted sí es bueno. Y digo yo, no, mi salario lo paga usted con sus impuestos. Yo estoy haciendo mi trabajo. No me lo dé por agradecimiento, exíjamelo como derecho. Porque en la medida en que la ciudadanía se empodere, de esto me corresponde. Y si usted está en ese cargo, ejecutivo, legislativo, local, usted está para servirme. Y como no me sirva, no se apure que en la próxima lo quito. Cuando se dé en la sociedad ese empoderamiento de este país nos pertenece a nosotros, ustedes son meros administradores temporales de la cosa pública. Y ahí vuelvo a retomar con Dios. Esto lo aprendí hace mucho tiempo. Somos mayordomos. ¿Qué es la mayordomía? Estoy administrando algo que no me pertenece. Nosotros somos mayordomos de la cosa pública, le pertenece al país. Entonces, ese empoderamiento creo que hace falta, porque en la medida en que se exija más, se entrega más. Entonces, yo creo que el dominicano como un día a pie tiene que exigirnos más. Muchísimas gracias. Qué conversación de verdad tan interesante. Vamos a abrir el micrófono porque yo sé que en este panel sí hay preguntas. Mi nombre es Emily Reyes, CEO de Amour Beauty, una marca que está aquí como patrocinadora. Mi pregunta es clara y sencilla. Yo he sido una chica que voté por primera vez en las elecciones pasadas, porque vengo de un contexto, de un hogar donde no era común el, ay, no hay que votar. O sea, era común eso, no involucrarnos en la política. Y me ha interesado mucho, investigado mucho este año, de los líderes políticos jóvenes que tenemos en el país y cómo los líderes políticos jóvenes pueden revolucionar a nosotros, las personas que no tenemos ningún interés por la política, porque venimos de un sistema político donde casi siempre se repite y se hace lo mismo. Ahora la pregunta mía es, aquí cabemos muchísimas personas emprendedoras, cabemos muchísimas personas que lo digo yo conscientemente y responsablemente. Nosotros estamos moviendo el país. Los emprendedores estamos moviendo la economía de este país. Entonces, ¿qué cosas ustedes como políticos y como parte del mundo de la política y con tanto arraigo que tienen ustedes, o tanto en la economía como en la senaduría, para nosotros, los emprendedores, qué oportunidades, y si están, que fueran como, cuál es el portavoz o el canal importante para nosotros los emprendedores y también para involucrarnos en la política nosotros los jóvenes? Bueno, Emily, excelente pregunta, Emily. Y qué bueno, te veo que no eres indiferente, precisamente el desahogo que tuvo hace unos minutos, que participaste, que votaste, porque es la manera de expresar el país que tú de alguna manera visualizas y quieres. Así que te felicito. Mira, con políticas públicas efectivas,
y te puedo decir puntualmente, en mi caso, no solo esta causa por la que estoy luchando desde el Congreso ahora, que es fiscalizar una ley para que se cumpla. Eso es una política pública que en algún momento se tomó en cuenta, se contempla en el Código Tributario, y que hoy se desconoce lo que manda la ley, pero que es para beneficio de los emprendedores como tú, por ejemplo. Pero también he planteado en múltiples ocasiones, desde que fui diputado y lo continúo haciendo como senador, y es suprimir algo que también se encuentra en el Código Tributario, que es el pago de un impuesto que se llama anticipo. Es probable que tú como emprendedor, fíjate cómo saca los dientes de una Ya vez. lo mencioné mucho. Lo hablaron hace un Ay, rato. sí. Bueno, aquí tenemos el economista que podrá, tú seguro que lo entiendes hasta mejor que él, porque tú tienes que... Pero creo que es difícil para una micro, pequeña o mediana empresa, sobre todo, el que tenga que someterse a pagar unos impuestos que para mí, en el caso te repito, las micro, pequeñas y medianas empresas deberían tener un trato distinto. Toda vez que del 100% de lo que recauda el Estado fruto de los anticipos, el 90% aproximadamente de lo que recauda por ese impuesto lo aportan aproximadamente el 10% de las empresas que tributan, que son las grandes contribuyentes. Y luego el 10% aproximadamente que resta lo aportan el 90% que son las micro, pequeñas y medianas. Entonces tú te preguntarías, ¿qué tanto trauma representa para el Estado el que se le pueda dar un trato distinto a esos que menos pueden, pero que son los que mueven la rueda de la economía, como bien tú describías en este momento? Así que es una política pública que estoy impulsando desde el Congreso. He lamentado no tener el apoyo, no haber concitado el apoyo necesario todavía para que se logre. Debo decir que de la fastidiosa propuesta de reforma fiscal que se presentó el año pasado, de las muy pocas cosas que se pueden rescatar de ella como positiva, esa era una. Se hablaba de que se iba a suprimir el anticipo. De hecho, ni lo supieron comunicar bien porque nadie nunca ni se enteró. No. Yo porque me fajé a estudiarlo. Lo seguimos pagando. Y claro, lo seguimos pagando, por supuesto. Pero yo aspiro a que eventualmente esa sea una medida de alivio para los emprendedores que podamos tomar en cuenta en República Dominicana y que yo sé que va a ayudar bastante a generar más empleo, más oportunidades y que florezcan nuevos emprendimientos. Buenas tardes, Diana Jiménez. Yo soy directora de Recursos Humanos para una empresa internacional. Y realmente, Omar, yo no soy política. Señores, yo tengo una malversión con la política y lo confieso por temas que todos quizá hemos vivido. Y el tema de los impuestos me llamó tanto la atención que me detuve a leer todo lo que tú describiste, el video que hiciste y todo lo demás. Ahí noté que hay un tope. Tú hablabas de los asalariados a 52,000 pesos, ¿verdad? Ok. Yo no voy a decir cuánto gano, pero yo pago de impuestos 84,000 pesos. Manita, ¿te va bien? Sí. ¿Al año, al mes? Al mes. Por una paca que tú ganas. Digo, enhorabuena, qué bueno. Sí. Pero miren qué pasa. Sí. Aquí hay muchos emprendedores, ¿verdad? Y empresarios. Yo trabajo y tengo que emprender también porque yo quiero tener mi propio negocio. Y no dan, el sueldo no da. El sueldo ni el tiempo, porque lo que yo le quiero dedicar a mi negocio, yo soy mentora y coach en liderazgo, yo reunir un grupo de mujeres, hacerle una mentoría, trabajar con ellas de manera personalizada, eso es a lo que yo quisiera dedicarme completamente. Y me he preparado para eso, pagando certificaciones de miles de dólares. Pero ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo yo me mantengo mi estilo de vida con pagar el anticipo si realmente todavía mi negocio personal no me está generando eso? Y muy bien, me encanta la propuesta de que se indemnice los salarios, pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar o qué propuesta tú crees que en ese mismo camino se pueda tener para estos colaboradores que estamos en ese tope? Porque yo no soy sola, hay mucha gente que gana lo que yo gano y gana hasta más, para tener alguna devolución, porque entonces nosotros, señores, no se nos devuelve nada de los impuestos. Y por igual no podemos tampoco recurrir a no podemos ir a un hospital, los precios del supermercado y demás. Y me encanta ver esta parte, y estos, a ti, Omar, te admiro, tú no lo sabes, pero yo sí te he visto en un lugar donde trabajaba, que eres amigo de esa persona que trabajaba ahí, que era mi jefe en ese momento. Y realmente ver jóvenes como tú que están apostando y luchando por eso, una opinión impopular totalmente,
me quedo con abrazar esa causa. Tú vas a tener mi apoyo ahí en esa parte, voy a apoyar a un político por primera vez. Sí, y yo voto, señores, y yo voto. Pero en el sentido de apoyar una causa para eso. Pero igual quisiera que siguieras estudiando esa línea para las personas que están en una posición como la que estoy yo. Que perfecto, gano bien, pero quizás ese no es mi propósito. Mi propósito no es solamente dirigir una empresa que no es mía, sino dirigir la mía en mi país, donde yo pueda seguir haciendo crecer personas y aportando de lo que yo he tenido para que entonces también nuestra economía siga creciendo. ¿Tú quieres decir algo? Digo, tengo la impresión de que fue más una reflexión que una pregunta, ¿verdad? Pero me lo llevo. O sea, y además de mí se lo lleva el hombre que dirigió la economía, ¿verdad?, de nuestro país por unos años. Así que, como hacedor de política pública también, Juan Ariel, que creo que el comentario es para los dos, ¿verdad? Muchísimas gracias.